Esta noche, cuando cierres los ojos, algo extraño ocurrirá. Entrarás en un mundo completamente nuevo. Verás personas, escucharás voces, caminarás por lugares que nunca existieron, sentirás miedo, alegría, confusión, y sin embargo, jamás recordarás el momento exacto en que todo comenzó. Simplemente aparecerás allí, como si alguien hubiera cortado los primeros minutos de una película. ¿Por qué ocurre eso? Porque tu mente puede construir mundos enteros mientras duermes, pero es incapaz de mostrarte el instante en que cruzaste la frontera entre la vigilia y el sueño. Quizá la respuesta no sea solo neurológica, quizá revele algo mucho más inquietante sobre cómo funciona tu propia conciencia. Porque lo mismo ocurre con tu vida, tampoco recuerdas el momento en que empezaste a ser tú, no recuerdas cuándo apareció tu conciencia, no recuerdas el primer pensamiento que alguna vez tuviste. Simplemente, un día ya estabas aquí, y si ambas cosas estuvieran conectadas, la ciencia lleva décadas intentando responder esta pregunta, y cuanto más investiga, más misterioso parece todo. Dormimos aproximadamente un tercio de nuestra vida. Eso significa que, si vives 90 años, pasarás alrededor de 30 completamente inconsciente, o al menos eso creemos. Durante mucho tiempo, se pensó que dormir era simplemente apagar el cerebro. Hoy sabemos que ocurre exactamente lo contrario. Mientras duermes, algunas regiones cerebrales trabajan más que cuando estás despierto. Procesan recuerdos, reorganizan información, eliminan conexiones inútiles, fortalecen otras. Es como si cada noche un enorme equipo de mantenimiento entrara a reparar la máquina más compleja del universo, tu cerebro. Pero entre todas esas tareas existe una especialmente desconcertante: crear sueños. Los científicos saben que la mayoría aparecen durante la fase REM, una etapa caracterizada por movimientos rápidos de los ojos. El cuerpo permanece inmóvil, pero el cerebro está extraordinariamente activo. En algunas zonas consume casi tanta energía como cuando estás completamente despierto. Sin embargo, existe un detalle fascinante. Las regiones encargadas del razonamiento lógico reducen considerablemente su actividad. Mientras tanto, las áreas relacionadas con las emociones funcionan a toda velocidad. Por eso en los sueños aceptas cosas imposibles sin cuestionarlas. Un edificio puede convertirse en un bosque, un desconocido puede ser tu hermano, puedes respirar bajo el agua, y todo parece perfectamente normal. Nunca preguntas cómo llegaste allí, simplemente continúas. ¿No resulta inquietante? Porque durante el día eres extremadamente crítico. Analizas, comparas, dudas, pero mientras sueñas, esa parte de ti desaparece. Es como si alguien hubiera silenciado al juez interno, y eso explica solo una parte del misterio. La pregunta sigue siendo otra. ¿Por qué nunca recuerdas el principio? Los investigadores creen que el sueño no comienza de golpe. Es un proceso gradual. Mientras la conciencia desaparece lentamente, la capacidad de almacenar recuerdos también empieza a desactivarse. Es decir, el comienzo del sueño ocurre precisamente cuando tu memoria deja de funcionar correctamente, y si no puedes formar recuerdos nuevos, nunca podrás recordar ese instante. Es como intentar fotografiar una habitación justo cuando la cámara deja de tener batería. La imagen simplemente nunca existe. Pero eso abre una pregunta todavía más profunda. Si tu memoria deja de registrar el inicio, ¿cómo sabes que realmente hubo un inicio? Cada sueño parece empezar a mitad de una historia, como si hubieras vivido allí desde siempre. Piensa en ello. Nunca apareces diciendo, acabo de llegar. Normalmente ya conoces el lugar, ya conoces a las personas, ya estás haciendo algo. Tu cerebro fabrica un pasado completo en cuestión de segundos, y tú lo aceptas inmediatamente. Exactamente igual que aceptas tu propia identidad cuando despiertas cada mañana. ¿Y si tu sensación de continuidad fuera una ilusión creada constantemente? El neurocientífico Antonio Damasio sostiene que el cerebro reconstruye continuamente la sensación del yo. No existe un observador fijo e inmutable, existe un proceso, una actualización constante, algo parecido a una historia que nunca deja de escribirse. Cada mañana despiertas creyendo ser exactamente la misma persona, pero gran parte de esa continuidad depende únicamente de tus recuerdos. Y los recuerdos no son tan fiables como creemos. Numerosos experimentos dirigidos por Elizabeth Loftus demostraron que es posible implantar recuerdos completamente falsos. Personas convencidas de haber vivido acontecimientos que jamás ocurrieron, recuerdos llenos de detalles, emociones, colores, olores, todo inventado. Si la memoria puede fabricar el pasado, ¿qué garantiza que tu identidad no sea otra construcción? Esta noche, cuando se ponga el sol, vas a reaccionar un interrupto. No escucharás ningún clic, no sentirás el cambio,
pero tu cerebro cruzará lentamente una frontera invisible, y tú jamás recordarás haberla cruzado. Curiosamente, algo parecido ocurre bajo anestesia general. Para quien la experimenta, el tiempo desaparece. No existe transición, solo un vacío. Cierras los ojos y de pronto despiertas horas después, sin sensación de haber estado dormido, sin recuerdos intermedios, como si alguien hubiera eliminado un fragmento entero de tu existencia. Los anestesiólogos aún investigan exactamente cómo desaparece la conciencia durante ese proceso, porque perder la conciencia resulta mucho más fácil de explicar que recuperarla. ¿Cómo reaparece el yo? ¿Dónde estuvo mientras tanto? Aproximadamente 1 de cada 10 humanos es zurdo, y esa proporción se ha mantenido durante al menos 500.000 años. Ese dato parece no tener relación con los sueños, pero nos recuerda algo importante. Nuestro cerebro conserva características durante cientos de miles de años. Muchas de nuestras conductas actuales fueron moldeadas cuando nuestros antepasados dormían rodeados de depredadores. Despertar rápidamente podía significar sobrevivir. Dormir profundamente también era necesario para recuperar energía. La evolución tuvo que encontrar un equilibrio, y quizá los sueños forman parte de ese equilibrio. Algunos investigadores creen que sirven para ensayar amenazas. Otros piensan que reorganizan experiencias emocionales. Otros sostienen que simplemente son un efecto secundario inevitable del funcionamiento cerebral. La verdad es que aún no existe una respuesta definitiva. Inventamos el protector solar porque nuestro propio sol está tratando de matarnos. Nuestra especie sobrevive creando soluciones para peligros que la naturaleza nunca prometió evitar. Lo mismo ocurre con el sueño. Cada noche entregamos nuestra conciencia a un proceso que todavía comprendemos solo parcialmente, y aún así confiamos en que despertaremos. Nunca exigimos garantías, nunca comprobamos que seguimos siendo exactamente quienes éramos antes de dormir. Simplemente abrimos los ojos y seguimos viviendo. Pero ¿qué pasaría si una noche despertaras con todos tus recuerdos intactos, excepto uno, el recuerdo de haber sido otra persona durante toda tu vida? ¿Lo notarías? ¿O aceptarías esa nueva identidad con la misma facilidad con la que aceptas el comienzo de un sueño que jamás recuerdas? La pregunta quizá no sea por qué nunca recuerdas el inicio de tus sueños. La pregunta es mucho más incómoda. Si tu cerebro puede ocultarte el principio de una realidad cada noche, ¿qué te hace estar completamente seguro de recordar el principio de esta? Existe un experimento mental que ha inquietado a filósofos y científicos durante siglos. Imagina que esta noche te duermes. Mientras sueñas, alguien reemplaza cada uno de tus recuerdos por otros completamente distintos. No cambia tu cuerpo, no cambia tu voz, solo cambia tu historia. Cuando despiertes, ¿seguirías siendo tú? La mayoría respondería que no, porque creemos que nuestra identidad vive en los recuerdos. Pero hay un problema, tus recuerdos cambian constantemente. Cada vez que recuerdas un momento de tu infancia, no estás abriendo un archivo intacto, lo estás reconstruyendo, y durante esa reconstrucción, puedes modificarlo sin darte cuenta. El neurocientífico Karim Nader demostró que los recuerdos vuelven a un estado inestable cada vez que los recuperamos. Es un proceso llamado reconsolidación. En otras palabras, cada recuerdo que conservas hoy es ligeramente diferente del que tenías hace 10 años. Tu pasado está cambiando. Ahora piensa en tus sueños. Muchas personas creen recordar exactamente lo que soñaron, pero cuando comparan lo que escribieron, apenas despertaron con lo que recuerdan horas después. Descubren enormes diferencias. El cerebro también reescribe los sueños, añade detalles, elimina escenas, une fragmentos diferentes, construye una historia coherente donde antes solo existían imágenes desconectadas. Eso explica por qué algunos sueños parecen tener una lógica perfecta cuando los recuerdas, aunque en realidad nunca la tuvieron. Tu mente odia el caos, necesita encontrar significado, incluso donde no existe. ¿Te has preguntado por qué casi nunca lees un libro completo dentro de un sueño? ¿Por qué los relojes cambian de hora constantemente? ¿Por qué los textos parecen deformarse cuando intentas observarlos 2 veces? Porque las regiones encargadas de mantener información estable no funcionan igual durante el sueño REM. El cerebro prioriza emociones, no precisión. Por eso un simple pasillo puede producirte más miedo que un monstruo. No importa el escenario, importa cómo te hace sentir, y esa característica ha fascinado durante décadas a los investigadores, porque demuestra que las emociones aparecen antes que las explicaciones. Primero sientes, después inventas una razón, y eso también ocurre cuando estás despierto. Muchas decisiones, que crees racionales,
comenzaron siendo emocionales. Solo más tarde, tu cerebro construyó una explicación lógica para justificarlas. ¿Cuántas de tus decisiones realmente elegiste? ¿Y cuántas simplemente aprendiste a explicar? Los experimentos del neurocientífico Benjamin Libet mostraron algo sorprendente. El cerebro comienza a preparar ciertos movimientos antes de que seas consciente de haber decidido hacerlos. Durante unos instantes, tu cerebro parece saber lo que harás antes que tú. Ese descubrimiento abrió una pregunta incómoda. Si las decisiones comienzan antes de que aparezca la conciencia, ¿qué papel desempeña realmente la conciencia? Quizá no sea quien dirige la historia, quizá solo sea quien la narra, y eso nos devuelve al comienzo. Cada noche desaparece el narrador. La historia continúa, las imágenes aparecen, las emociones crecen, los personajes hablan, pero nadie registra el primer segundo, solo cuando la conciencia vuelve a organizar el relato. Nace el recuerdo del sueño, nunca del principio, solo del momento en que el narrador llegó tarde. Tal vez, por eso tantas culturas antiguas consideraban los sueños como puertas hacia otra realidad, no porque fueran mágicos, sino porque parecían tener una lógica distinta a la del mundo cotidiano, una lógica donde el tiempo no avanza en línea recta, donde el pasado puede aparecer después del futuro, donde una persona puede ser muchas personas al mismo tiempo. Curiosamente, la física moderna también ha descubierto que el tiempo no es tan absoluto como imaginábamos. Depende del movimiento, depende de la gravedad, depende del observador, y aunque eso no significa que los sueños sean otra dimensión, sí nos recuerda algo importante: nuestra experiencia de la realidad depende completamente del cerebro que la interpreta. Nunca percibes el universo directamente, percibes una versión construida, una representación, una simulación biológica elaborada por miles de millones de neuronas. Los colores no existen fuera de tu cerebro, el sonido tampoco, ni siquiera el sabor. Todos son interpretaciones. Entonces surge la pregunta final: si toda tu vida es una interpretación del cerebro, ¿en qué se diferencia realmente de un sueño? Quizá la diferencia no sea que uno sea real y el otro no. Quizá la única diferencia sea su estabilidad, porque cada mañana despiertas convencido de haber abandonado un sueño, pero nunca puedes demostrar que no acabas de entrar en otro. Y esta noche, cuando vuelvas a cerrar los ojos, atravesarás una vez más esa frontera invisible, sin darte cuenta, sin recordar el comienzo, como si alguien hubiera decidido que ciertos misterios deben permanecer ocultos, no porque sean imposibles de comprender, sino porque tal vez descubrirlos cambiaría para siempre la forma en que entiendes tu propia existencia.